personas intentan romper barreras para poder cumplir sus sueños. Otras luchan por mantener viva la memoria, por mejorar vidas o por el reconocimiento de sus derechos. Hoy conoceremos a alguna de esas personas y sus historias. Esto es Luces en la Ciudad. ¿Qué te gustaría a vos hacer en un futuro? ¿Con qué soñás? ¿Cómo te ves? Tener una cafetería con música en vivo y que tengas que chicos con ciertos desafíos. Marcela surge ya grande, el nombre Marcela. Gran parte de mi formación de grado estudié, trabajé sobre los procesos de construcción estético-éticos. Cómo nos construimos, pero no solamente las personas trans, cómo nos construimos las personas. Se le llama Noche de los Cristales Rotos a la destrucción de la gran mayoría de las sinagogas de Alemania y Austria. Ese fue el objetivo de los nazis en esa noche. Una receta de su abuela y mucha voluntad han llevado a Agustina Quagliotti a cumplir uno de sus sueños, tener su propio emprendimiento de repostería. Hoy conocemos a Agustina y Dulces Melodías. Gracias por recibirnos en Dulces Melodías. No, gracias a ustedes por venir a conocer por un poco de esto. Un placer. Y nos gustaría que nos contaran cómo empezó todo este emprendimiento. Wow, ya pasó un tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo aproximadamente hace que están con Dulces Melodías? Más o menos como 5 años ya. Sí. 5, ahí vamos, ya llevas la cuenta. Claro, cuando tenía 15 años. Tenías 15 años, por sí, un poquito más. Claro, entonces, ahí va, ahí calculo. Muy bien, muy bien. Porque fue muy informal el inicio, entonces a veces es difícil como decir, bueno, ¿cuándo empezó? Porque en realidad, bueno, nuestra abuela, Yaya, que era la que hacía la famosa torta de chocolate, y le dejó esa receta secreta a Agus, que de hecho yo no la sé. Nadie la sabe. ¿A ella se la vas a contar? No, por favor. Igual nunca podría hacerlo, evidentemente, pero no. Y ahí es como empieza y surge todo este amor hacia la cocina. Exactamente. Y después, bueno, un poco Agus tiene un sueño, que ¿cuál es? Tener una cafetería. No, perdón, pero antes de ese sueño, a veces es la hora, pero antes que sueñas con cantar. Ah, de cantar. Claro. Ser cantante, porque ahora ya, viste que uno va cumpliendo sueños y bueno, entonces se pone otros. Me encanta, porque nunca hay que quedarse, siempre para adelante. ¿El sueño con el que partiste cuál era? Ser cantante. Ser cantante. Y entonces ella decía que quería hacer clases de música, de canto, y la realidad es que nosotros no se la podíamos pagar, y yo dije, bueno, hay que buscar una forma. Y un día, justo ella había cocinado la torta que le enseñó mi abuela, le había llevado una despedida a una amiga mía, y entre mis amigas estaba la directora de Sinergia Cowork y le decía, pero ¿por qué vienen las vacaciones de julio? ¿Por qué no te venís con una torta? Claro. Vendés porciones y te pagas clase de canto. Claro. Y así arrancó. Y así empieza Dulces Melodías. Así arranca. Después empezamos a darle un poquito más de forma cuando, como familia, vimos que en este emprender Agus aprendía. Entonces dijimos, qué lindo que es esto de aprender emprendiendo. Y entonces ahí fue que mi madre le puso el nombre Dulces Melodías, por esa fusión de la parte dulce, de la torta y cocinar, y de las melodías y la música, que es la pasión de Agus. Y empezamos a jugar, esa es la realidad, o sea, le decíamos, toda la familia, amigos, allegados, ¿no? Un poco el entorno de Agus. En determinado momento le invitan a participar de la Feria Máxima, en Quibón. Él tuvo un stand, y ahí sí, para esa edición hicimos una producción de otras cosas. De salado, cosas saladas, sí, cosas dulces. Y elegiste tú el menú que ibas a hacer y todo eso. ¿Te acordás que habías dicho que otras cosas? Era dulce y salado. Sí, creo que pan de nuez. Pan de nuez, unos budines habéis hecho de la abuela Charo también, Sí, que te de enseñó. zanahoria. Pero tenés abuelas súper cocineras. Por ¡Qué suerte, placer! Y que pasan las recetas, entonces es maravilloso. Tal cual. Y ahí... Fue increíble porque tuvo mucha difusión, justo venían unos medios, hicieron entrevistas y empezó a tomar un vuelo que ahí dijimos, wow, esto se va de tema. Claro. Era algo que era muy familiar, muy nada. Eso, para financiar más que nada las clases de canto y seguir aprendiendo, le vimos el potencial de hacer algo más. Y sobre todo de que trascienda a Agus. De cocinar una torta, me imagino, en la cocina de su casa, hacer algo más grande. ¿Cómo hacían? ¿Te daba el lugar? ¿Te daba los hornos? ¿Cómo se manejaba? A veces había que dividirse, ¿no? Con la abuela Charo, un poco algunas cosas en el horno de ella, otras en las de casa. Pues no darían abasto. No, por eso que algo que nos gusta contar mucho con Agus es lo importante de los apoyos, de la ayuda y la colaboración. A ver, sería mentira pensar que todo este emprendimiento es solo Aula, que cocina, vende, está en las redes y todo, ¿verdad que no? Sería imposible. ¿Cómo haces para hacer todo esto? Gracias al equipo. Hay amigos que te ayudan.
Y Pero te y ayudan. que tiene que ser así, un equipo que respalde todo el proceso. Y eso, pero también el apoyo de la sociedad. Entonces, en el caso de Dulces Melodías, un ejemplo clarísimo es un fondo de la ANI al que postulamos y lo ganamos. Es un fondo de innovación inclusiva que justamente busca apoyar a emprendedores que tienen ideas de negocio, pero que donde se da una cierta inclusión o innovación en lo social. ¿Les parece que sigamos y nos presentan el espacio? Porque Sí, quiero ver obvio. que acá me parece que hay más fotos y esas cosas que me gustaría que me muestres. ¿Te parece, Agus? ¿Vamos? Vamos. Sofía, las redes sin lugar a dudas llevan a la comunicación a muchísima gente y hace que esto se expanda de una manera más amplia y más en esta época de pandemia. ¿Cómo se manejan con las redes en Dulces Melodías? Bueno, yo me sumé el año pasado cuando empezó Dulces Melodías acá, más bien. Y bueno, el año pasado como que nos lo tomamos un poco más para presentar el proyecto, los del equipo, un poco los productos también. Y este año también que, como el lado bueno de la pandemia, fue que nos dedicamos mucho y estaba cerrada la cocina, entonces hicimos muchas cosas por las redes también para mostrar más el proyecto, pero sobre todo para inspirar. O sea, un desafío a mí cuando yo empecé con las redes es como no solo vender los productos, sino también inspirar y que se sepa que Dulces Melodías es mucho más que solo vender productos de dulces. Entonces eso fue un desafío re lindo porque está buenísimo como eso, poder trabajar con Agus, hacer videos, inspirar, que a Agus le encanta hablar, le encanta hacer videos. Entonces hacemos fotos y eso está buenísimo porque es como otro lado que tienen las redes, más allá de solo vender los productos, si bien obviamente sacamos fotos de los productos de Agus haciéndolo de todo eso, también tiene como otro lado que es muy lindo y que está buenísimo tener ese rol también para hacerlo, porque me parece que se puede inspirar un montón y llegar a un montón de gente desde ese lado también. Sofía, a la hora de crear el contenido para subir a las redes, ¿cómo lo manejan? Lo hacemos todo muy en equipo. Este año al principio habíamos pensado bastante algunos posteos, como una grilla con algunas cosas puntuales. Después la pandemia cambió un poco todo, pero la idea siempre es transmitir el alma de Dulces Melodías. Y siempre lo hacemos en equipo. Si se nos ocurre una idea o algo para un video, una foto, siempre después lo charlamos con Vale, obvio con Agus, con Maga, con Pili, porque también son ellas las que aparecen, las que quieren transmitir también, entonces siempre lo charlamos en equipo. Rafael, gran emprendimiento con Agus. ¿Tenías idea de cocina antes de Dulces Melodías? No, digamos, la abuela de Agus, Yaya, fue quien me crió a mí y bueno, en definitiva con ella sí se aprendía mucho solo de verla hacer. Pero simplemente Pero no, de referencia nada más. La verdad que no tenía, ¿no? Fue todo nuevo entonces. La verdad que es una experiencia muy linda. Yo por un tema de salud, un accidente, yo trabajaba afuera, en el campo, y bueno, ahora tengo la oportunidad de estar apoyándola a ella y estar al lado, la verdad que ¿Y cómo es trabajar con Agustina? es un gran desafío. La verdad que es un orgullo verla, el empuje que tiene, cómo aprende día a día cada cosa más y la verdad que es una experiencia muy linda. Rafael, ¿y cómo fue todo esto el inicio de Dulce Melodía por parte de tuya concretamente? ¿Cómo lo viviste? La verdad que fue una cosa que se fue dando. Agustina tenía 15 años y empezó un día medio como... Fue una despedida al trabajo de Valentina y entonces había llevado con una chica que se iba a Estados Unidos una torta y la directora de Social Lab le dijo de por qué no llevaba tortas para vender ahí. Y bueno, ella empezó su emprendimiento con 15 años vendiendo porciones de torta para pagarse clase de canto. Todo surge así, entonces, con las tortas y para poder financiarse las clases de canto. Sí, son sus dos pasiones, la cocina y el canto. ¿Y cómo ves en un futuro, Agustina? Es muy independiente, tiene claros sus sueños y es muy tenaz. Entonces,
pienso que va a estar seguramente independiente, viviendo sola. Porque nos estaba comentando que ella quiere ir a vivirse ella se sola. quiere vivir sola, sí. Así que vos ves que eso lo ves Sí. como una meta muy realizable. Sí, sin duda, sin duda. Y actualmente, ¿qué es lo que están fabricando? ¿Qué es lo que están realizando? Bueno, ahora estamos haciendo galletitas y alfajores, alguna versión especial que va a una caja combinada. Lo importante es que los productos que estamos haciendo que sean versátiles y que los conozca y los sepa hacer Agus en un principio, porque el proyecto en su futuro piensa incorporar chicos con desafíos. Entonces, que los productos sean genuinos, que realmente los puedan hacer en forma artesanal y lleguen de esa manera al público. Por eso estamos Por eso haciendo la elección, pocos productos. pero puntuales y que tengan el conocimiento, sobre todo Agus, ¿no? Que Exactamente, sepa de esto. exactamente. Bueno, Agus, yo quiero saber por qué Dulce Melodías. ¿Por qué Dulces Melodías? El nombre de Dulce Melodías eligió mi madre Ujú. y lo dulce porque me gusta mucho cocinar y también cantar. ¿Te gusta mucho la música? Sí, ¿Sí? ¿Y tomás clases con mi profesora. con una profesora? Y me contaba tu papá que todo esto de la cocina empezó vendiendo tortas El trabajo de mi hermana. en el trabajo de tu hermana y con ese dinero te pagabas las clases de música. Está todo como muy relacionado. Y Agus, contanos, ¿quiénes trabajan acá contigo? Acá tengo un equipo. Mm. La parte de información que me da Mesenia, Ujú. la parte de matemáticas y cosas de las charlas en Magalí. Sí. La parte comercial de clientes y proveedores en mi hermana Vale. Mm. La parte de comunicación, Sofi, que está con las fotos y videos. Y la parte de administración es Lu. Y mi padre me da una mano con la cocinada y mi madre organiza los pedidos de mail y los coffee breaks. O sea que hay un gran equipo atrás de Dulces Melodías. Y aquellos que se quieran conectar con ustedes, que le quieran hacer algún pedido, ¿qué lo hacemos? ¿Por Instagram? Sí, también por pedido o Instagram. ¿Y es Dulce Melodías? Uy, Sí. perfecto. Y ahora yo lo que me pregunto es, ¿qué te gustaría a vos hacer en un futuro? ¿Con qué soñás? ¿Cómo te ves? Tener una cafetería con música en vivo y que tengas que chicos con ciertos desafíos. Wow, eso es lo que vos querés en un futuro. Vas camino a eso. Porque quién te diga que en Dulces Melodías, como hablábamos recién con tu papá, no puedan venir chicos con desafíos a trabajar también contigo. ¿Y ahí qué vas a hacer? ¿Vas a cantar y también a cocinar todo? Todo un poco. De no sé. todo un poco. ¿Y cómo te ves en un futuro? ¿Viviendo sola? ¿Viviendo con papá y mamá? No, con mis padres no. Me ¿No? gustaría vivir sola. Bueno, contanos cómo te vinculaste, Agustina. ¿Cómo llegaste a la vida de Agus? En realidad, primero como amiga de la familia, amiga de Agus, básicamente, mucho antes de que esto del emprendimiento estuviera pensado. La conocí, yo estaba organizando un congreso sobre autismo y ella tenía como sueño cantar y fui al espacio donde estaban en Sinergia vendiendo sus tortas y le dije, ¿querés cantar? ¿Querés cerrar el evento que yo estoy organizando? Y me dijo que sí y cerró un evento de 500 personas cantando su canción favorita. Así fue que nos conocimos y nos hicimos amigas. Y a partir de ahí nos contabas de que cada una aprende de la otra. Sí, en realidad cuando surgió el emprendimiento y el proyecto, Valentina me propuso, es una preocupación, personal por mi profesión, pero también por ver a los jóvenes que quedan fuera del sistema, jóvenes con desafíos que terminan en la escuela, algunas veces el liceo, y quedan fuera del sistema. Y cuando Vale pensó este emprendimiento para Agus,
me pareció divino poder acompañarlo. Era otra faceta en mi vida de docente, poder estar con Agustina acompañándola en esto. Que ella siga aprendiendo también, porque la idea es esa. Bueno, y aquí están los productos finalizados. Vemos los alfajorcitos, las galletitas, que ya están prontas entonces para ir a la caja. La caja no, son ustedes. Ah, ¿no es para mí? Bueno, muchas, pero por favor, vamos probando. Espectacular. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Deli, me quedo comiendo la galletita. Shoah es el término hebreo utilizado para referirse al Holocausto, la persecución y matanza indiscriminada de judíos a manos de la Alemania nazi. En nuestro país funciona un museo de la Shoah, un lugar de memoria y recordatorio constante del horror sufrido por millones de personas. Estamos en el Museo de la Shoah de Uruguay, del cual podemos decir con enorme orgullo que fue el primer museo del Holocausto, Shoah, de América Latina, lo cual es un gran orgullo para nosotros. La Shoah fue el genocidio sistemático del pueblo judío, lo cual comenzó cuando apenas Hitler subió al poder en 1933 y que se extendió hasta 1945. La guerra estalló en 1939, pero la Shoah inmediatamente comenzó cuando él subió al poder, porque enseguida se acordó de discriminar al pueblo judío. Y la intención era exterminarlos a todos. Yo no existiría si hubiera triunfado. Yo soy hija de una sobreviviente de Auschwitz, de cuya familia quedó solamente su hermano, mi tío Enrique Benkel, benditas sean sus memorias, y los demás, que eran alrededor de 80 personas, fueron asesinados simplemente por ser judíos. Al igual que varios integrantes del Museo de la Shoah, que también son descendientes de sobrevivientes de la Shoah, así como también personas no judías que consideran que nuestra misión es valiosa, y de hecho lo es y mucho. Los sobrevivientes de la Shoah se reunieron en la institución en el año 1953. Primero es la institución, y unos añitos más adelante se creó el museo, porque sentían que la gente no los entendía, que les parecía que no podía ser cierto, no podían ser ciertas cosas tan terribles, y se reunían para estar entre hermanos y formaron esta institución tan querida. Ellos fueron los responsables. Nosotros luchamos para que la gente sienta cuando viene a este museo que por alguna razón podría ser discriminado y debería tener el compromiso de no permitir que haya discriminación hacia quien sea por la razón que sea. Bueno, aquí estamos frente a un traje original de Auschwitz. Todos los objetos del museo son originales, no hay réplicas, y tienen grandes historias. Y este año precisamente se conmemora el 75 aniversario del cierre de Auschwitz, y este traje es de Auschwitz, y cualquier persona que se pare frente a él verá un espejo. Aquí tenemos muchos espejos en el museo para que cada uno sienta que podría haber sido él. Se puede parar frente al traje y sentir, por alguna razón, podrían haberme discriminado a mí y podrían haberme internado a mí. Y este traje tiene mucha historia, porque estaban a punto de asesinar a la persona ahí de Taube, bendita sea su memoria, quien lo portaba, y el que lo iba a asesinar
se fue porque lo llamaron y él pensó que el traje le daba suerte. Y casi no tenía valijas para traer, no tenía bolsos y sí quiso traer el traje a Uruguay. Y como todos los objetos que tenemos en el museo, tienen su historia y estamos orgullosos de tenerlo. Pasamos ahora a un objeto que tiene gran significado para mí, significado personal para mí, para mi familia y para todo el que lo vea. Porque si tuviera que tener un nombre, más allá de que perteneció a mi madre, Ana Benkel de Vinocourt, bendita sea su memoria, podría tener el nombre Dignidad. ¿Por qué? Porque ya hacia el final de la guerra, cuando ella fue trasladada a otro campo de concentración llamado Stutthof, casi muerta de hambre, esquelética, le quedaba un pedacito de pan y vio que una persona tenía este peine que está dentro de un estuche naranja y está en los dientitos, no se puede sacar o se destruye, y ella se quería peinar porque ya le había crecido un poco el pelo, luego de que cuando llegó a Auschwitz la raparon como a todas las mujeres, pero ya le había crecido el pelo y ella quería ser persona. Y esa persona y otra internada del campo de Stutthof tenía este peine con este estuche. Y ella lo quería. ¿Y qué le podía dar? Lo intercambió por un pedacito de pan, que podía significar la vida, porque cada pedacito de pan que les daban por día podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Ella lo intercambió, fue lo único tangible que trajo de la Shoah a Uruguay y está acá como símbolo, como acabo de decir, de dignidad. La Noche de los Cristales Rotos ocurre del 9 al 10 de noviembre del año 1938. Se le llama Noche de los Cristales Rotos a la destrucción de la gran mayoría de las sinagogas de Alemania y Austria en esa noche. Destrucción total o parcial. También murió gente, lamentablemente, pero si se le tuviera que dar la denominación real más apropiada, debería ser la Noche de las Sinagogas Destruidas, porque ese fue el objetivo de los nazis en esa noche. Mi papá, que en paz descanse, que en ese momento tenía 23 años, fue testigo presencial. ¿Qué significa testigo presencial? Que cuando se levanta de mañana para ir a su lugar de trabajo, mi padre era rabino, vivía en Berlín, él no nació en Berlín, pero vivía en Berlín, y cuando se levanta a las 7 de la mañana para ir a su lugar de trabajo, empieza a caminar unas pocas cuadras, todavía sin saber lo que había ocurrido, pero empieza a caminar y ve columnas de humo que salían de las sinagogas prendiéndose fuego. Había, particularmente en Berlín, que era la comunidad judía más numerosa, una tercera parte de los judíos alemanes estaban en Berlín y, por lo tanto, era la comunidad donde había más sinagogas también. Mi papá averiguó también en distintas embajadas por visas y por pasaporte. En mayo de 1939, o sea, pocos meses antes de empezar la hecatombe, él emigra junto con otros centenares de judíos alemanes, emigra a Bolivia. Parte de nuestra familia, o sea, lo que serían tíos abuelos, primos de mis padres, primos de mis abuelos, una parte importante, considerable de la familia murió en el Holocausto. Y de eso, por supuesto, mis padres se enteraron tiempo después. Ellos se conocieron, mis padres, en Bolivia, se casaron en Bolivia, mis hermanos son bolivianos, en el año 1950 vinieron para acá, año después nací yo. Yo siempre supe de chica que papá era sobreviviente, pero más que eso no sabía. Llegaba la fecha de conmemoración del Día del Holocausto y yo iba a la escuela y decía, mi papá es sobreviviente. Pero ahí quedaba hasta, eran más o menos 15 o 20 años que papá se empezó a poner mayor y yo un día lo senté y le dije, quiero que me cuentes. Encontramos como una fuente de sabiduría y de cosas que hasta ahora habían estado guardadas. Y creo
creo que para él también fue una liberación. La mayoría de los sobrevivientes, por varias razones, no habló. No habló porque no podían, porque no querían transmitir a sus hijos, porque querían formar una nueva familia. Y bueno, papá entró dentro de esa mayoría, ¿no? Y después era como imparable y cumplió la función de poder dar charlas en las escuelas, sobre todo en escuelas no judías que no tenían idea de lo que era el conocimiento de la Shoah, del holocausto judío. Ahora estamos en una parte del museo que es muy, la parte como más conmemorativa vendría a ser, que es justamente la parte de las plaquetas. Yo como artista plástica lo trabajé desde el punto de vista que cada plaqueta es una lápida, porque si bien esta parte están los sobrevivientes que llegaron a Uruguay, o sea, son los sobrevivientes uruguayos, podríamos decir, en aquella otra parte que se va a ver, están los que no sobrevivieron, los que no tuvieron lápida. Entonces yo lo tomé como una gran lápida, ¿no? Y abajo están las piedritas, que si conocen algún cementerio judío les va a llamar la atención, porque en la religión judía no se llevan flores, no se acostumbra a llevar flores al cementerio, sino que se pone una piedrita que es una cosa duradera y como acá estuve, acá estoy. Mi relación con el museo data del año 2006. Y bueno, y desde ahí hasta ahora no he parado de vincularme con el museo haciendo actividades. Tenemos una labor sobre todo docente, de difusión, para que se conozca el tema de la Shoah, porque no, parece mentira, pero no es un tema que los adolescentes conozcan. Yo lo viví porque como directora y después fui inspectora de secundaria y los chicos no tienen mucho conocimiento de este tema. Mi papá era un niño cuando los nazis entraron a su pueblo. Es una historia bastante difícil y él demoró mucho tiempo en contarnos. Él no pudo ponerla, él llegó al Uruguay con 13 años solo, con su mamá. Le costaba mucho contar y empezó, ¿saben cuándo empezó a contar? Cuando sus nietos preguntaron. Yo tengo 2 hijos, mi hermana también tiene 3 hijas y esos nietos empezaron a querer saber la historia de su abuelo. Mis papás vivían en Atlántida y nosotros hacíamos muchos asados, disfrutábamos mucho y siempre en los últimos tiempos hablaba mucho. Entonces un día dijo, porque yo me tengo que acordar, dijo, esto hará 3 años de esto, porque yo tuve una familia y yo cuando llegué al Uruguay me quería olvidar de todo, dijo él. Ahora me tengo que acordar quiénes eran, porque eran su familia. Entonces ahí volvía a recordar y nosotros que decíamos, estamos en una instancia de familia, de un asado, de disfrutar, y él siempre, el último tiempo, esa necesidad de volver a recordar. Creo que él sabía que era parte del final de su vida y era el momento que tenía que hablar. Aquí estamos en un lugar muy especial que lo llamamos la Sala de los Espejos. Y sobre los espejos se reflejan, si ustedes ven, un montón de nombres. Estos nombres, ¿de dónde salen? Ustedes dirán. Bueno, son nombres de personas, de víctimas que murieron en la Shoah, que murieron durante el Holocausto. Estos nombres fueron proporcionados por sobrevivientes que llegan al Uruguay, ¿sí? Ellos dan testimonio, está acá mi abuelo que murió, mis 2 bisabuelas están escritas. Y esto es parte de un proyecto que se llama Toda persona tiene un nombre, que la idea de esto es sacar el número 6 millones. ¿Qué son 6 millones de personas? Esas eran personas que tenían un nombre, que hubieran tenido que tuvieron una historia. Entonces es reconocerlas y encontrar de alguna manera quiénes eran esas 6 millones de personas. Una joven ingeniera eléctrica está llevando adelante un increíble proyecto.
Aplicando su conocimiento, apoyada en una red de voluntarios y utilizando la impresión 3D, ha creado Manos de Héroes, una iniciativa que lleva felicidad a muchos niños y sus familias. Bueno, Manos de Héroes, hacemos manos y brazos mecánicos impresos en 3D para niños y adultos que le faltan su brazo o parte de su mano. Lo hacemos gratis para todas las personas que lo necesitan. Esto comenzó en mayo, hace poquito, hace 3 meses. Ya imprimimos 20 manos en tan poquito tiempo. Yo participé en la gerencia de una empresa de software durante 10 años, soy ingeniera eléctrica, recibida de la Universidad República, y siempre tuve como una vocación hacia la parte de ingeniería y la parte de medicina. Nunca supe qué elegir entre ingeniería o medicina, y me topé con esto del mundo de la impresión 3D y se dieron como un montón de circunstancias que me llevaron a crear Manos de Héroes y a incursionar en esto de la ingeniería aplicada a la sociedad. Que uno piensa quizás que la ciencia es solo para algunos y para los más privilegiados, como me lo dijo el padre de uno de los niños. Me dijo, yo siento que la ciencia era solo para los que tenían plata, que esto nunca me iba a llegar a mí. Y esa es una frase que me quedó mucho. Y esto de la impresión 3D, al ser de tan bajo costo, democratiza la fabricación. Entonces podemos hacer este tipo de cosas, podemos devolverle una mano a un niño. Bueno, Federica nació con una agenesia de radio, es producto de un embarazo gemelar. Tengo el varoncito y a ella. Y bueno, nos enteramos en la cesárea que venía con una agenesia de radio, por lo que no se le formaron los 3 deditos. Tiene solo 2 falanges, que serían estos deditos, a lo que están como fusionados a su vez desde las uñitas. Ella tiene uñita y todo. Bueno, la idea era, ella está operada porque tenía como un muñoncito hacia atrás, y la operaron, le liberaron un tendoncito. La idea era que usara una férula corta. Al momento usaba una corta que tenía, era como un material duro, como de plástico, y a su vez tenía velcros también. Bueno, ella mientras fue chiquita lo usaba, después ya fue creciendo y le habían mandado, porque como no se le había enderezado, uno más largo hacia el hombro, que tuviera como una articulación, pero el mismo material duro, con velcros. Ella no quiso usarlo. Me lo manifestaba, de hecho, que no quería porque era como muy, muy rígido. Entonces ella, a lo que ella es súper funcional a su vez, ella usa la mano también así, no lo quería. Bueno, mi mamá me llamó para decirme que había anotado el número en un canal, estaban promocionando las manitos. Y bueno, nos pareció una idea genial, la llevábamos con miedo porque no sabíamos si en realidad lo iba a aceptar o no. Y bueno, cuando ella del primer momento quedó encantada, cuando le pusieron, bueno, que vio que tenía la mariposita también, re bien lo tomó. Y bueno, la llevó a la escuela, la ha querido llevar a ballet también, sale en las placitas con él. El hermanito se pelea con ella porque quiere que le hagan una azul con gris, me dice él, y 2x3 se la saca y se la pone, lo quiere, de hecho tiene como el velcro medio porque él se lo pone también. Y tal, ella se lo presta, juegan, otros niños le han preguntado y ella lo cuenta normalmente, dice, esta es mi manito de princesa, robotizada, le dice ella. Normalmente los niños son niños que han nacido con algún defecto congénito, y los adultos son que han perdido su brazo por algún accidente automovilístico, vimos un montón. Yo creo que los niños se lo toman diferente por los colores, lo incorporan como de diferente manera, como vimos con la niña, con Federica. Se está creando con esto de la impresora 3D, cambió un poco el concepto de lo que fue hace 10 o 15 o 20 años,
de las prótesis sean en color piel. A mí los niños nunca me piden una prótesis color piel, nunca. Me piden la prótesis de Nacional o la de Peñarol o la que tenga una mariposa o colores de violeta y rosado o fucsia y dorado o azul. Todos quieren de alguna manera sentirse especial, sentirse orgullosos. Esa es un poco la diferencia entre los adultos. Increíblemente, los adultos me han pedido, especialmente las señoras, me han pedido color piel, lo quieren disimular. Los niños, y por eso el nombre de la fundación que estoy creando, es Manos de Héroes, porque ellos se quieren sentir de esa manera. Y se ponen esta mano y pasan de ser unas personas muy tímidas, muy introvertidas, a querer llevarlo a la escuela y mostrárselo a la maestra. A que el hermanito, como vimos, quiera un igual, aunque tuviese de los dos brazos. Entonces esto es lo que logra. No solo el diseño que tiene los dedos y tiene el movimiento, sino los colores y lo que eso genera. Se adaptó súper bien, súper bien. Puede agarrar objetos que ella no podía agarrar. Ella agarraba el lápiz tipo porque lo dobla el dedito, lo agarraba, pero no podía agarrar tipo cosas grandes o muy pesadas. Y ahora ya tipo me dice, vaso de vidrio, yo puedo agarrarlo. Entonces ella lo agarra, agarra tipo juguetes grandes. Está súper contenta, realmente. Me pasó la semana pasada que entregué un brazo de un niño que nació sin sus dos brazos y sin sus dos pies. Un caso muy difícil, no por la impresión, sino por el propio niño, que yo cuando lo vi ni siquiera podía, increíblemente, ni siquiera podía escalarlo a la dimensión correcta, porque no tenía una mano de comparación. Entonces, cuando se la probó yo dije, bueno, capaz que el niño no la sabe usar, porque no sabe el movimiento, porque no tiene el otro bracito como para saber cuál es el agarre. Y yo no lo miento, bueno, ese video está también en redes sociales, se la probó y al segundo que se la probó hizo ya este movimiento. Y la cara de ilusión, empezó a agarrar vasos, empezó a agarrar caramelos, a repartir caramelos, volvió a tener su mano. En 5 segundos, volvió a tener su mano. Entonces, eso es lo intuitivo de este diseño. Que realmente cualquiera, estamos hablando de niños de 5, 6, 8 años, se la ponen y yo le explico cómo hacerlo para funcionar, qué movimiento tiene que lograr con el bracito, con la muñeca, y la empiezan a usar. Normalmente dura 1 o 2 años y se vuelve a corregir. También se puede llegar a romper porque es de plástico. Las que cuestan miles de dólares no es porque uno quiere ganar más, sino porque el material es muy diferente también. Pero la ventaja del bajo costo del material es que se puede reimprimir. Esa es la ventaja, que si se rompe, se reimprime. Y se reimprime muy rápido. Si se le rompe un tornillo, se reimprime. Si le queda grande o si le queda chica y nos equivocamos nosotros en el escalado, en 3 días se lo volvemos a reimprimir. Entonces, esa es un poco la ventaja de la impresión 3D. Que el ajuste es muy sencillo de hacerlo. No es que hay que hacerlo muy artesanalmente, se gastan muchos materiales y capaz que se le queda y le queda un poco incómodo y bueno, ya a esta altura, bueno, intenta acostumbrarte o intenta adaptarte. Con esto se reimprime. Por eso la impresión 3D pegó muy fuerte en la parte de medicina y la parte de prótesis, por la velocidad del intercambio entre el técnico y la persona. Los costos de materiales son $10 en materiales. En hacer toda la mano son $10 de materiales. Sí, es increíble el bajo costo que tiene. Lo que más vale es el tiempo para todos. Nadie tiene tiempo, pero bueno, son sacrificios y recompensas que uno recibe por querer ayudar al otro. Es tiempo mío dedicado, pero
es una inversión muy linda. Y si sé hacerlo, ¿por qué no lo voy a hacer? Si sé imprimir una mano y sé darle una mano a Federica, dar una mano a Samuel o a Emily, ¿por qué? ¿Cómo no lo voy a hacer? ¿Cómo no puedo volcar eso y transmitir eso? Por suerte tengo muchos voluntarios en toda esta movida, que se me acercaron personas necesitadas, pero se me acercaron muchos voluntarios, personas que tienen impresora 3D en su casa, personas también que no les sobra el tiempo, que tienen sus rollos de materiales con sus colores, pero todos trabajan, algunos directores de empresas, no, a nadie le sobra el tiempo ahora, y menos en el mundo donde estamos. Pero bueno, que de alguna manera encuentran esto como un propósito, como lo disfrutan tanto como la persona que recibe la mano. Marcela Pini es psicóloga clínica, docente y activista transfeminista. Hoy, conociendo su historia, aprenderemos sobre cómo no rendirse ante la adversidad. ¿Cómo andan? Adelante. Marcela surge ya grande, el nombre Marcela. Ustedes saben que soy psicóloga. Gran parte de mi formación de grado estudié, trabajé sobre los procesos de construcción estético-éticos. Cómo nos construimos, pero no solamente las personas trans. Cómo nos construimos las personas. Creo que hay una lucha que tiene que ver con las identidades género disidentes o con las identidades trans, que es distinta, que es diferente, ¿no? Pero la identidad de género y cómo nos construimos, eso pasamos todos los seres humanos por ese lugar. A los 5 años me ponían los zapatos de taco de mi madre, me hacía uñas postizas. Bueno, todo lo que tiene que ver con la performatividad de habitar un género que no me era permitido naturalmente. Mi adolescencia la pasé yo fui al Elbio Fernández, hice la escuela del liceo, tenía beca en el Elbio Fernández, y también había como una presión, ¿no? Había que mantener determinado status quo también para sostener esa beca, venía como mandato, ¿no? Familiar, había que ser buena persona, buena gente. Y la disidencia sexogenérica no era ser buena gente. No es hoy ser buena gente. Hace 30 y pico de años atrás eso no estaba habilitado. El bullying existía, las clases de gimnasia eran terribles, o sea, había toda una cosa que tenía que ver con cómo se disputa la masculinidad también dentro de los varones, ¿no? Los varones disputan quién es más macho. Mi papá fallece cuando yo tenía 7 años y mi mamá fallece cuando yo tengo 18 años. Por lo cual, ahí también hubo un cambio en mi realidad cotidiana, en mi manutención, en cómo yo sostenía eso. Y las herramientas que tenía no eran el trabajo sexual. Conseguí un trabajo, hasta que un día dije, no puedo más. Y bueno, ahí empecé a trabajar sexualmente y en su momento utilicé otro nombre que era Monique, con un fuerte contenido sexual a las identidades femeninas, primero que nada, y a las identidades trans, ni que hablar. Lugar que esta sociedad ha relegado, ha dejado, ha permitido, habilitado para el desarrollo sexual, afectivo, emocional, etcétera, de una mujer trans, era únicamente el trabajo sexual. Yo considero que el trabajo sexual es explotación sexual siempre. En la medida de que un cuerpo tiene un valor económico, pasa a ser un objeto. Y cuando
las personas pasan a ser objetos, nunca podemos hablar de trabajo. La psicología la elegí 2 veces en mi vida y creo que la elegí después nuevamente cuando empecé un proceso psicoterapéutico que me salvó la vida. Y bueno, llegué a terapia en situación de trabajo sexual, con temas que tenían que ver también con mi historia familiar, y él era un psicoanalista renombrado, y fue una elección mutua, que nos elegimos mutuamente, y a mí me ayudó mucho. Dejé un tiempo y cuando volví fui con un motivo de consulta muy claro, que era decir, bueno, yo necesito dejar el trabajo sexual, y en ese proceso fue que se dio dejar el trabajo sexual. En la segunda etapa de mi proceso psicoterapéutico, y parecía que el mundo se me había derrumbado, ¿no? Entonces le dije, mira, yo no puedo seguir viniendo, pues yo no tengo plata ni para el ómnibus. Él atendía en Pocitos y que sigue atendiendo en Pocitos. Y me dijo, ¿y era hacia dónde íbamos, Marcela, no? Ahora lo que nos falta es conseguir laburo. Y después retomo psicología, pues yo había dejado psicología y me recibo en el año 2016. Soy la primera mujer trans psicóloga del Uruguay, egresada en la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. En este momento además tengo el honor de que me hayan elegido. Yo soy claustrista de la Facultad de Psicología por la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay. Presido un órgano del gobierno universitario en donde hace un par de DCMs atrás era un trastorno de la identidad, ¿no? Y era una psicopatología. Creo que eso habla muy bien del Uruguay, creo que eso habla muy bien de nuestro sistema de cogobierno, de la forma de cogobernar la Facultad de Psicología, del avance cultural que hemos tenido. La ley integral surge en un proyecto que no tiene nada que ver con lo que definitivamente fue la ley integral, ¿no? Yo creo que no bastaba el discurso de un hombre gay, blanco, heterosexual, clase media y con... Bueno, no era suficiente, había algo que no bastaba. Y ahí de alguna manera decidimos un grupo de mujeres trans juntarnos y empezar a construir un discurso y empezar a discutir no solamente hacia afuera, no dar un discurso hacia afuera, sino una discusión hacia adentro también de que ese proyecto no bastaba, que no era suficiente, era un proyecto de una carilla y media. Hoy la ley tiene casi 30 artículos y su decreto reglamentario más de 30, o sea que vaya si trabajamos por eso. Y hubo cosas que hubo que negociarlas también, ¿no? Estos pañuelitos amarillos invadiendo el Palacio Legislativo, hubo un proceso de diálogo y creo que quien los convenció y quienes las convencieron fue la ciudadanía, fue la gente. La gente se dio cuenta que esta ley era necesaria. ¿Por qué las personas trans no acceden a transitar la vejez? Porque hay una desafiliación histórica que tiene que ver con el acceso a derechos. Si yo no accedo a las instituciones y a lo que esas instituciones están para servir a los ciudadanos y a las ciudadanas, obviamente deviene la muerte, ¿no? Fue un hecho realmente que a nosotras nos sorprendió, nos desbordó y nos sorprendió porque creo que fue el único hecho del movimiento social que al mismo tiempo se construyó cultura y ciudadanía y se construyó normativa para ese cambio cultural que se estaba gestando. Quería mostrarles esto, que es un premio que obtuve en el año 2019. Yo soy docente del Instituto Nacional de Rehabilitación y bueno, yo trabajé con personas privadas de libertad en el sistema penal adolescente, con varones, y este es un premio que me dieron al Premio Nacional a la Gestión Educativa. Yo siempre digo que a mí hace 15 años el Ministerio del Interior me llevaba presa
y hoy me premia por mi gestión docente. Así que vaya si ha habido un cambio también desde las instituciones, y eso tiene que ver con la ley integral para personas trans. Venimos en un cambio cultural que está bueno, que es necesario, que nos hace mejores personas como sociedad, como uruguayos y como uruguayas. El recordatorio del Holocausto, un horror que no debe repetirse nunca. El desafío a las limitaciones de Agustina en Dulces Melodías. El esfuerzo de manos de héroes ayudando a niños y sus familias, y la lucha de años de Marcela Pini por sus derechos nos han acompañado hoy. Historias que nos enseñan y por su valor brillan, como luces en la ciudad.